Informando andamos. Bienvenidos a su canal Cápsulas para la Memoria, un canal diseñado con inteligencia natural. Como lo habíamos hablado en días pasados, en videos pasados, este es nuestro primer informativo de primera línea que tiene como objetivo informar a los colombianos de forma veraz, contundente y directa. Para este ejercicio nos acompañan unos grandes amigos de la Casa de Cápsulas para la Memoria, como lo es el gran periodista Hernán Riaño de So Noticias y la señorita Marcela Sarmiento de Radio Urdimbre, La Voz de las Mujeres. Don Hernán, muy buenos días. ¿Cómo amanece usted? Muy buenos días, compañeros, y muy buenos días a todas las personas que nos ven y nos oyen. Muy contento de iniciar este proyecto y ojalá pueda servir para que nuestras personas que nos ven puedan tener unos conceptos diferentes a todo lo que oyen y ven a diario. Señorita Marcela, muy buenos días. Muy buenos días, saludo a todos en esta mañana. Vamos a dar unas nociones de noticias positivas, las noticias que requiere el pueblo colombiano. Don Hernán, ¿cuál es la noticia que cree usted que los colombianos necesitan saber, por favor? Yo tengo dos noticias y una ñapa. La primera noticia es la declaración de Hugo Aguilar, quien fuera gobernador de Santander y también y con una familia también de políticos ante la JEP. Él se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz para hablar de cómo fueron sus campañas electorales patrocinadas por los paramilitares y cómo estos mismos señores tenían unos lagos de cocodrilos donde desaparecían personas. Marcelita, ¿cuál cree usted que es la noticia que deben de saber los colombianos, por favor? Bueno, yo tengo tres positivas. La inversión de la TV pública con recursos del Estado, del gobierno, la cooperativa de pescadores de Tumaco y el foro periodístico que se realizó hoy en el Congreso de la República. Mauricio González de Cápsulas para la Memoria, vamos a hablar de esta propuesta que hizo el señor Rasmus Hansson, noruego él, de llevar a Gustavo Petro como candidato al Premio Nobel de Paz. Don Hernán, empecemos con el desarrollo de su primera noticia, si es usted tan amable, por favor. La primera noticia es que el señor Hugo Aguilar, el coronel retirado Hugo Aguilar, se presentó por fin ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para dar sus declaraciones de qué había pasado con su vinculación con los paramilitares. Lo primero que dice este señor es que hubo en la finca del señor del señor Arias Puntilla, unos en Lebrija, en la finca Gorgona de Lebrija, había unos lagos donde desaparecían personas con unos cocodrilos, llevaron cocodrilos allá para desaparecer personas. También dijo el señor Hugo Aguilar que en otra finca en Puerto Wilches también había un cocodrilo donde alias Víctor, donde enterraban a sus víctimas. Esto es escabroso. También esta declaración la había hecho el hoy concejal José Cuesta Novoa, quien estuvo desaparecido por el Estado por un largo tiempo y escribió un libro que se llama ¿A dónde van los desaparecidos en Colombia? Él en varias oportunidades y específicamente a mí me dio una entrevista donde contó cómo los desaparecidos, que son más de 100.000 en Colombia, mientras que en Argentina no son sino 35.000, y todo el mundo cuando habla de desaparecidos, habla de Argentina por el régimen militar que desapareció 35.000 personas, pero en Colombia este flagelo es mucho más grande, lo triplica y casi lo cuadruplica. Y nadie quería hablar de este tema, solamente hasta que Mancuso empezó a hablar, que también habló de las granjas, de los cultivos, los sitios donde mantienen los cocodrilos. Ya lo había advertido Mancuso, después de que José Cuesta lo había hablado en varias oportunidades. Él sale desaparecido y empieza a hacer toda la difusión de su encierro ocasionado por el Estado. Él se vuela, ¿sí? Y empieza a contar.
Él es militante del M19 y por eso lo intentan desaparecer. Y ahora el señor Hugo Aguilar vuelve y ratifica estos hechos de los desaparecidos en Colombia. También se habla de personas que desaparecieron en Hidroituango, recordemos Hidroituango, en el río San Juan, en el río Cauca, ¿sí? O sea, ya se está creando el mapa de desaparecidos en Colombia y ojalá se sepa cuántos de ellos fueron en total, porque hay muchísimas familias que están esperando saber dónde están sus familiares. Sí, no. Mi opinión al respecto, yo considero que la Jurisdicción Especial para la Paz es en este momento una institución de justicia transicional necesaria para Colombia, porque yo me atrevo a decir que Colombia viene viviendo un holocausto colombiano, sino que este holocausto se hace de una forma casi que invisible en Colombia. Démonos cuenta cuánto tiempo ha transcurrido, ¿cierto? Y si no aparece una persona que vaya a hablar la verdad con las suficientes pruebas ante la JEP, toda esta serie de cosas de las que está hablando tan tremendas don Hernán, se quedarían en silencio y cuántas otras no se han quedado así, precisamente porque no existe una verdad en Colombia. Nomás en lo que decía de Hidroituango, yo me acuerdo de la comunidad indígena, los Nutaves, que los desaparecieron así porque sí. Imagínense ustedes un patrimonio de estos humanos, como es una comunidad indígena antiquísima desaparecida porque simplemente a un par de piscos se les dio por ganar un poco más de dinero. Marcela, ¿tú qué opinas? No, es terrible. Creo que el grado de impunidad al que ha llegado este país es alarmante y nunca sabremos completa la verdad. Tarda mucho tiempo. Esto es realmente vergonzoso para el sistema judicial colombiano. Oigamos lo que dijo el coronel, parte de lo que dijo el coronel Hugo Aguilar, pero ya con referencia a la campaña electoral y a la vinculación de los paramilitares en esas campañas. En la campaña a la gobernación y que ya entra verdaderamente el apoyo que me dan las autodefensas para ser elegido gobernador, especialmente en lo que era pedir el permiso para poder hacer el proselitismo, y ellos indicaban que le decían a la población que debían votar por el coronel Hugo Aguilar. Esa es otra declaración muy importante porque ya se está viendo cómo sí existió una parapolítica, cómo sí los paramilitares ponían y quitaban candidatos y ponían y quitaban gobernadores y alcaldes. Ya se está empezando, eso se sabía, repitamos, eso se sabía, pero con la Jurisdicción Especial para la Paz ya se está sabiendo oficialmente y ante un juzgado legal que es esa jurisdicción especial, Mauricio. Marcela, por favor, el desarrollo de tu primer noticia para los colombianos. La noticia positiva que tiene que ver con la inversión en nuestra TV pública de 98.415 millones para fortalecer contenidos, tecnología y transformación digital de televisión pública destina al gobierno. Realmente es muy importante saber que vamos a tener mejores condiciones de quizá competencia, de oportunidad para que nuestros televidentes estén más con la TV nacional que con los canales con intereses particulares y privados. Los canales Telecaribe, Telecafé, Teleislas, Canal Pacífico, Telepacífico, Canal 13, Teleantioquia y Canal Capital, medios públicos del país, son los destinatarios de la inversión de 98.415 millones para apoyar la transformación digital. ¿Qué comentan ustedes? Don Hernán, por favor. A mí me preocupa mucho porque solamente Telecaribe tiene un viso más o menos democrático de las noticias y de la programación que tiene actualmente. El resto de canales y de pronto otro canal que es un canal, creo que es el canal TRO, si mal no me acuerdo, que es un canal universitario,
tiene algo de democracia. El resto de canales están cooptados por la ultraderecha. Claro. Preocupación. Claro que sí. Pero hay mucho programador y mucho joven talento hoy para comunicar. Nosotros lo estamos viendo en las convocatorias que surgen desde el Ministerio de Cultura, la riqueza de contenidos y de historias por contar que difícilmente llegan a la TV por falta de recursos precisamente. Creo que es una oportunidad no solamente para los televidentes y para la producción nacional, sino también para los jóvenes que incursionan. Tenemos muchas facultades de cine y televisión y el periodismo también joven, entonces bienvenidos con unas plataformas nacionales y con recursos suficientes para inversión. Yo considero que parte de aquí algo muy importante para los colombianos y es el criterio. En un programa pasado en Cápsulas para la Memoria hablábamos de estos canales aparentemente independientes como son Noticias 1, Revista Cambio, el mismo señor Coronel, los mismos Danieles que están permeados, como decía el señor Hernán, por esta ultraderecha, ¿no? Sin embargo, pienso yo que no por esto debemos apartarlos del todo, sino sencillamente tener un criterio y saber nosotros los colombianos qué elegimos y qué no elegimos de lo que nos están informando y cómo ordenamos dicha información. Señor Hernán, por favor, su segunda noticia, si es tan amable. La segunda noticia tiene que ver con una denuncia que le hizo el exdirector de la cárcel modelo de Bogotá, William Gacharná, a la W. Es escabroso, no me gusta dar calificativos, pero queda uno bastante tocado con lo que dijo William Gacharná. Él explica cómo los paramilitares entre el año 2000, finales del 2000 y finales del 2000, de los 90 y principios del 2000, los paramilitares se tomaron ese penal. Ese es una cárcel que no es para condenados, sino es para sindicados, que es lo más grave. Pero allá meten de todo. Inclusive hay una sobrepoblación bastante grande. Desde hace muchísimo tiempo ha habido conatos de insurrección y cosas de esas precisamente por la sobrepoblación que allí hay. Lo que cuenta William Gacharná es que estos señores paramilitares cogían cadáveres de personas que iban a desaparecer y los hervían en las marmitas. Las marmitas son unas ollas gigantes en acero generalmente que sirven para los casinos, los restaurantes de gran producción, y los desleían, o sea, los ponían ahí hasta que la carne se desleía y quedaba granulito. Y esa carne molida, llamémoslo así, la mezclaban con carne molida de otros, de animales, de vacas o no sabemos de qué otros animales, y se los daban de comer a los detenidos. Y también cuenta el señor William Gacharná que los señores paramilitares tenían una microempresa de embutidos. Estas fábricas hacen salchichas, salchichones, jamones, cábanos, etcétera, y que también parece ser que esa carne que se desleía, que se producía, permítanme términos entre comillas, en las marmitas del el casino del restaurante de la cárcel, la mezclaban y la vendían, aparentemente la vendían, no sabemos a qué. Oigamos lo que dijo el coronel William Gacharná. Se hablaba de que a las personas las desaparecían en ácido clorhídrico, se hablaba de que a las personas las cocinaban en las marmitas del rancho, unas ollas de vapor inmensas que hay para la preparación de las comidas hasta que se deshicieran. Había una microempresa promovida por los paramilitares que era de embutidos, salchichones, carne de hamburguesa y eso, que decían que la fabricaban con carne humana. Por un lado, nunca ahondé en ese tipo de investigaciones e internamente me blindé con las explicaciones que daba el mismo IMPEC, la policía y la fiscalía. Aquí lo que hay que preguntar es, ¿el IMPEC sabía? ¿La fiscalía sabía? ¿La policía sabía? Lo último que dice William Gacharná es que él se blindó con esas declaraciones. ¿Cuáles eran esas declaraciones? ¿Quién sabía esto?
¿Es verdad todo ese horror? ¿Es verdad lo que pasó en la cárcel Modelo? Muchas personas lo sabrán, pero ya se va a empezar a saber hasta qué punto hemos llegado. Llegaron muchos colombianos vinculados a esta violencia generalizada, que llegará al punto de hacer eso no tiene calificativo, compañeros. Sí, definitivamente una Colombia insensible también, porque me he dado cuenta que si nosotros no ahondamos cápsulas, y en este momento usted, señor Hernán, con sus noticias, y en este primer informativo no ahondamos en esta noticia pasa casi que volando y no nos enteramos. Y las pocas personas que nos hemos enterado, muchas de ellas, toda regla tiene su variable, no mostramos dicha sensibilidad, porque a esto tendríamos nosotros que llegar a fondo, porque hablaba en un momento atrás sobre un holocausto colombiano. Y si esto sucede en una cárcel, en un establecimiento del IMPEC, como es un centro de rehabilitación, yo no me puedo imaginar lo que puede estar sucediendo en este momento con la reactivación y nuevamente la organización de los grupos Convivir y paramilitares en Colombia, partiendo, como dijo nada más ni nada menos el gobernador de Antioquia. Marcelita, ¿qué opinas? Sin palabras, no creo que fuese posible que no se enterara el resto de la policía encargada del IMPEC y que no se enterara la Fiscalía de la desaparición de presos a su cargo. Mauricio, estas declaraciones se las dio Ulan Gachanar a la W. Tengamos en cuenta eso porque la fuente es la W. Ok, perfecto. Aquí veo una fuente de revista Cambio que me parece muy importante, porque ayer jueves se inundaron las redes diciendo que el presidente Gustavo Petro había sido nominado al premio Nobel. Sin embargo, esto tiene un trasfondo donde tenemos que estar muy delicados con esta noticia, porque en la mañana de ayer, jueves 1 de febrero, se dio a conocer la noticia de que el diputado ecologista y noruego, el señor Rasmus Hansson, habría propuesto al presidente Gustavo Petro como candidato al Premio Nobel de la Paz en el año 2024. Hansson expresó, y por favor permítame abrir comillas, Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia. Estas declaraciones fueron realizadas un día antes de que venciera el plazo para presentar candidaturas, dice Revista Cambio, por favor. A pesar de las afirmaciones del diputado, resulta difícil confirmar si el presidente fue efectivamente nominado. Esto se debe a que la fundación encargada del Nobel prohíbe la divulgación de cualquier información relacionada con las nominaciones. Según la página web de la Fundación Nobel, se restringe la divulgación de información sobre las nominaciones, ya sea pública o privada, durante 50 años. La restricción se refiere a los nominados y nominadores, así como a las investigaciones y opiniones relacionadas con la concesión de un premio. Y añade, el comité no anuncia por sí mismo los nombres de los nominados, ni a los medios de comunicación, ni a los propios candidatos. En la medida que surjan ciertos nombres en las especulaciones anticipadas sobre quién recibirá un premio anual determinado, esto es pura conjetura. La información en la base de datos de la nominación del Comité Nobel no se hace pública hasta después de 50 años. Además, Alfred Nobel, inventor de la dinamita que legó la creación de estos premios como última voluntad, el responsable de establecer ese periodo de 5, fue él el responsable de establecer ese periodo de 5 décadas en su testamento con la finalidad de salvaguardar la integridad del proceso de selección. De acuerdo con estos lineamientos, la única manera de confirmar si el presidente fue nominado será esperar el transcurso de los años establecidos o que el mandatario se convierta en el ganador del Premio Nobel de 2024. En este último caso, la decisión se conocerá en octubre y esto a mí me parece pues un poco prudente y por eso traje esta noticia y viene mi opinión al respecto, pues porque las redes sociales se inundaron precisamente, pero también tengo que acudir a un adagio colombiano popular que dice que cuando el río suena, piedra lleva, y qué más me encantaría a mí después de conocer un poco a fondo el proyecto y el trabajo del presidente Gustavo Petro, que realmente fuera él el Premio Nobel de Paz en el 2024. Sin lugar a dudas salió María Fernanda Cabal dando unas cifras exageradísimas, diciendo que, en palabras mías, pero pues sin perder el contexto de lo que decía María Fernanda Cabal, que habían existido más masacres en este mes
del gobierno, o en este tiempo del gobierno de Gustavo Petro, que lo que había sucedido con el gobierno de Iván Duque. Estuve yo revisando las cifras y efectivamente lo que hicieron fue que cambió María Fernanda Cabal las cifras, porque no es así. Es desafortunado que pueda uno medir a Colombia por las masacres y por los asesinatos, en vez de medirlo por otras cosas que me parece importante, y doy una pequeña ñapita como lo que sucedió con la Casa Colombia en Suiza. Démonos cuenta toda la inversión que logró sacar esta casa después de haberla presentado allá como una ventana a este Colombia que quiere presentarse en el gobierno Petro diferente a todos los conflictos que hemos vivido durante muchísimo tiempo. Esa era mi noticia, compañeros. ¿Alguna opinión, por favor? Que sería maravilloso pensar que nuestro talentoso presidente, que ha tenido tanta acogida en el exterior, más de lo imaginado por ninguno de nosotros, más de lo que es conocido en nuestro país, ¿no? Aquí por todas las prácticas que sabemos, la prensa no cita cifras ni cuenta hechos positivos. Como les digo, yo me encargo de esta sección de las notas positivas y con cifras para que usted y todos estemos bien informados. Don Hernán, ¿qué opina, por favor? Pues el solo hecho que un diputado noruego hable de una posible nominación demuestra, porque es que no es cualquier persona, es un diputado noruego. Hasta allá es un país nórdico bastante desarrollado, es un país nórdico donde la vida social, la vida que disfrutan los noruegos es muy cómoda, es un país donde hay una comodidad, donde el capitalismo se ha desarrollado de tal forma, un capitalismo humano, de que todo el mundo vive muy bien. En esos países nórdicos, no recuerdo si fue en Noruega o en Suecia, creo que fue Noruega, bueno, después lo confirmo, es tal el desarrollo de felicidad que se ha llegado de que no hay cárceles, porque la gente ya no delinque. ¿Sí? Tuvieron que cerrar las cárceles. Tengo que confirmar si fue Suecia o Noruega, pero en la calidad de vida y las palabras que dijo el diputado noruego tienen mucho que ver. Es unas personas que están acostumbradas a vivir bien. Allá los diputados noruegos no tienen escoltas, andan en metro, andan en bus, andan en servicio público. Tienen ellos no tienen nada, sino son unas habitaciones chiquiticas donde cuando van a reunirse al Parlamento, donde tienen su estufita para que hagan su desayunito, donde tienen una lavadora donde ellos mismos lavan la ropa, y la calidad de vida que tienen los noruegos, repito. Aquí un parlamentario que se asimila al diputado tiene una UTL, tiene escoltas, tiene carros blindados. Imagínense un país completamente desarrollado y nosotros un país con todos los atrasos que tenemos, feudal, etcétera, y miren la diferencia. Por eso es importante esta nominación que hace este diputado noruego, por la calidad de vida que disfrutan allá y por la vida que nosotros tenemos que aguantar. Y la propuesta, las palabras que dijo el diputado son bastante interesantes porque demuestra el conocimiento, o sea, no lo dicen por decirlo, sino han investigado, demuestran el conocimiento de lo que plantea Gustavo Petro. Bueno, vamos a ir con el desarrollo de la siguiente noticia de Marcela, y estoy esperando la ñapa porque, conociéndolo a usted, señor Hernán, sé que nos va a sorprender con la ñapa. Marcela, el desarrollo de su siguiente noticia, por favor. Yo voy a hablar del Foro Periodístico y Ciudadano en el Congreso hoy. Se denomina Comunicarnos sin Daño para el Postconflicto, organizado por la Federación Nacional de Prensa. Comunicación inclusiva, asertiva y constructiva, con el lema conocer, confirmar, comprender y comunicar una noticia. Óigase bien, conocer, confirmar, comprender y comunicar. Para comunicarnos diariamente en el camino y búsquedas de la paz. Allí se narraron experiencias desde los territorios y comunidades. Cito algunas: Soacha con los familiares de las víctimas de falsos positivos,
y jóvenes también en drogadicción y o algunas apuestas de periodistas sociales. Me parece importante que tengamos el tema muy claro del posconflicto, porque pues entre las conclusiones de este evento se cita que hay que trabajar de la mano con las comunidades ante el desconocimiento en la implementación de los acuerdos de paz. Todos queremos la paz, la ansiamos, la necesitamos, pero hay que estudiarla. Hay que estudiar los derechos fundamentales, cuántos son, cuáles son, y poderle decir esto a las comunidades que los defensores de derechos humanos también estamos pendientes de ese cara a cara en las regiones o territorios más violentos, para hacer propuestas de no daño en la transición que estamos del posconflicto a través de las noticias. Bueno, esa es una generalidad. Nosotros como comunicadores, por supuesto, estamos en esta misión. La otra noticia es la confirmación que hace el presidente de dar la opción a la comunidad portuaria de Tumaco para que pase a ser manejada en concesión por las cooperativas de pescadores de la región. Son hechos que ratifican que la visita que él realizó a la costa pacífica tiene unos resultados concretos y está interesado en que estas comunidades menos favorecidas, ignoradas históricamente, sean las que ahora tengan estas oportunidades. Entonces, por esa equidad de oportunidades para las comunidades, entonces considero noticia positiva. Me parece muy bien porque Tumaco y lo que es la gran parte de zona pacífica de Colombia ha sido un país con una ausencia de Estado absurda, con una ausencia de Estado absurda, y Petro ha estado, y lo mismo la vicepresidenta, Francia Márquez, ha estado muy pendiente de esta zona, ¿no? Nomás con lo que tuvimos que vivir y automáticamente la reacción del gobierno con este episodio de los derrumbes que vivimos en Chocó, ¿no? Don Hernán, su opinión, por favor, y su ñapa, si es tan amable. Bueno, yo tengo una opinión sobre la primera noticia que da Marcela. Es que en Colombia nadie conoce la Constitución. Nadie la conoce. Nadie la ha leído. No sabe que hay 32 derechos fundamentales. Por ejemplo, yo he hecho bastantes ejercicios con el tema de la Constitución y la conclusión es desastrosa. Nosotros nos llamamos ciudadanos colombianos y lo primero que debe saber un ciudadano colombiano es la Constitución. Del himno nacional lo cantan en los partidos de fútbol y no se saben sino la primera estrofa. Y el de Bogotá. Don Hernán, ¿qué le parece si meto la cucharadita? ¿Qué le parece si, como vamos a seguir con estos informativos de primera línea, vamos a tomar y que usted sea de pronto, y llamarlo así, un profesor de la Constitución para los colombianos? En cada programa dar un puntico importante de la Constitución y así comenzamos de cierta forma a educarnos y a recrearnos un poco con este asunto tan importante como lo dice usted, como es la Constitución. Es que la Constitución es la base de la democracia, Mauricio. Nosotros no podemos ser demócratas si no sabemos la Constitución y sobre todo los derechos fundamentales. Por eso todo el mundo los viola. Todo el mundo. Empezando por los funcionarios. Empezando por los entes de control. Violan los derechos fundamentales y los derechos de todos los colombianos. Entonces es muy importante y podemos hacerlo. Yo no soy abogado ni constitucionalista ni nada por el estilo. Soy un ciudadano que me dediqué a estudiar la Constitución y cuando llegue el momento explicaré el por qué. Y quedé aterrado cómo la gente los viola a todo momento. Y si uno le dice algo, mire, me ha pasado una experiencia, hablo con personas y sobre todo con personas que tienen son letrados y todo eso, y le digo, el problema de Colombia es la Constitución, y se quedan mirándome como si yo fuera un extraterrestre, ¿no? Entonces queda uno, pues, imagínese, si uno ve eso en una persona que letrada, ¿cómo será en una persona que no tiene acceso a esa información de la Constitución? Llevamos 30 años con la Constitución
y desafortunadamente por eso pasa lo que pasa, porque no hemos adoptado y adaptado la Constitución a nuestra vida cotidiana. Hace unos días que pasó también desapercibido, y voy a tomar la noticia de Los Angeles Times, que es la fuente. Germán Alejandro Rivera García, de 45 años, quien fue el jefe del comando de mercenarios que asesinó en un golpe leve al presidente de Haití, el señor Moise, Juvenel Moise, en una misión que no se sabe quién contrató, que fue muy discutida, que fue muy promocionada en su momento y que muchos amigos de este tipo de personas, de mercenarios, etcétera, empezaron a defenderlos cuando los cogieron presos y a decir que les iban a mandar abogados y todo. Pues a este señor lo condenó una juez de Estados Unidos a cadena perpetua. A cadena perpetua en Estados Unidos. El señor confesó, el señor contó qué era lo que había pasado, quién lo contrató, que lo contrató un empresario de estos latinos que viven en Miami, ¿sí? Lo contrata para hacer esta, como ellos mismos dicen esa vuelta. Una vuelta muy fácil, ¿no? Ir a matar a un presidente de un país bastante golpeado por muchas cosas. También hay muchos rumores de las causas y de por qué lo contrataron, etcétera. Pero a este señor lo condenan a cadena perpetua en Estados Unidos. Esa era la ñapa, compañeros. Yo doy una pequeña opinión. Imagínense que haciendo un símil con Odebrecht tuvieron que destapar ese escándalo precisamente fuera de Colombia. Tuvieron que entrar a negociar, tuvieron que entrar a multar, llamémoslo entre comillas, a los implicados. Aquí en Colombia no se había dado el primer paso para, entonces, ¿qué es lo que está pasando, por Dios, con la justicia colombiana? Eso me recuerda a mí, y como por dar mi opinión, la muerte del señor Villavicencio, Fernando Villavicencio, en Ecuador, candidato él también de la izquierda, donde 8 colombianos participaron en este magnicidio, y al cabo de unos 2-3 meses, como por dar un tiempo muy aproximado, porque no lo tengo exacto en este momento, los 8 colombianos fueron encontrados asesinados en la cárcel del Ecuador. ¿Cómo nos cuenta hasta dónde llegan estos lazos de la ultraderecha, y más cuando se habla de narcotráfico? Porque tengo yo entendido, don Hernán, que al señor presidente de Haití lo asesinan porque él comienza a delatar las rutas, los aeropuertos, tanto en el tráfico de estupefacientes, de narcotráfico y también de tráfico de armas, ¿no, don Hernán? Esa es una de las versiones que hay, quizá la más cercana. La otra versión es que el señor vicepresidente quería tumbarlo y también se habló de eso, de que él también estaba implicado. O sea, eso se va a saber, tranquilo, que eso, conociendo el sistema judicial de Estados Unidos, se termina sabiendo, porque ellos son muy dados a que la verdad se conozca. Entonces, eso lo vamos a saber. ¿Por qué fue? Pero una de las versiones, como la que usted dice, es porque el señor dicen que el señor Juvenel Moise empezó a darle palo a las rutas del narcotráfico y a no permitirles el paso por Haití. Como digo, la otra es que es un problema político interno en el que el señor vicepresidente y personas querían derrocarlo. Lo que pasa es que el tema de los mercenarios se volvió un producto de exportación de los paramilitares, ¿no? Recordemos que también hay mercenarios en Ucrania, ¿no? Y aparecen en muchos sitios donde hay conflictos. O sea, es un producto de otro renglón donde los señores paramilitares entraron a exportar productos aparte de la cocaína. Ahí aparece, don Hernán, un señor de apellido Intriago. ¿Se acuerda usted? Venezolano. Yo recuerdo que él era Intriago, y resulta que este señor era como el representante legal, o hacía parte de la junta directiva de donde salieron los chequecitos para pagar a los sicarios colombianos.
y yo tengo una fotografía de Iván Duque y creo que pues circula en redes, pero yo la he guardado durante bastante tiempo, no sé cómo colocarla en este momento, pero hay una fotografía donde se le ve muy abrazadito precisamente a Iván Duque con Intriago, y también por ahí apareció otro señor que no recuerdo, creo que era Alfred Santamaría, que también apareció muy untado en este asunto y se le ve muy juntito también a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Entonces, para que nos vayamos dando cuenta de esto. Pienso yo que podemos dejar este primer informativo hasta este punto. Compañeros, encantadísimo como siempre. Para mí es un placer tenerlos a ustedes con este conocimiento tan bonito de las noticias y de las circunstancias que envuelven a Colombia. Para la gente que nos vio, muchísimas gracias. Por favor, si les gustó el video, denle like, compártalo para que esta información comience a llegar a muchísimos colombianos. Suscríbanse al canal. Y como siempre, por mi parte, de aquí un inmenso abrazo. Don Iván, una despedida, por favor. Don Hernán, perdón. Pues esperamos que nuestra audiencia crezca todos los días, que podamos darle elementos de juicio para que cada uno de los colombianos tenga conceptos diferentes, como dije al principio, de todo lo que le quieren meter los medios de comunicación tradicionales en su cabeza para tenerlos, digamos, distraídos de lo que pasa realmente en el país. Marcelita, su despedida, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, que sigamos en la sintonía, que sigamos conversando sobre estas problemáticas a través de las noticias. Sigamos con esa capacidad y voluntad de acercarnos a las audiencias, a los públicos e interpretar las realidades desde otra orilla y de otra manera. Bueno, será decirles hasta pronto y nos vemos. Bueno, para que la audiencia sepa, informativo de primera línea, este es nuestro primer informativo, va a presentarse inicialmente los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana. Los esperamos, como siempre, un inmenso abrazo. Chao, chao. Con inteligencia natural.